A ver, dime, ¿tu problema es malgastar tu dinero en cualquier cosa o es no saber distribuirlo bien? Hoy estamos en la lección número 7, titulada El sistema de diezmos, todo esto basado en Malaquías capítulo 3, versículos del 1 hasta el 10. Quien te habla, tu amigo Alex Hernández, y estamos felices de estar en esta nueva semana contigo para poder hacer repaso de la lección. Y a ti que estás viéndonos por primera vez, suscríbete. Y más que suscribirte, comparte este mensaje con tus demás amigos para que así este canal pueda crecer más y más y podamos llegar a más jóvenes que, al igual que tú, están con ese deseo de ser fieles a Dios en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia y juntos poder esperar a Jesús con los brazos abiertos e ir con Él. Ese es el fin de este canal, de estos repasos de la lección, que tú y yo nos preparemos y estemos listos. Dicho eso, vamos a iniciar con el repaso de esta lección que hoy vamos a hablar sobre los diezmos. Ya se mencionó en el título, remontándonos al inicio de la Iglesia Adventista, porque después de todo, de eso trata la lección Herencia Adventista. Mencionarte de que en un inicio, Elena G. de White, John Andrews, quien eran predicadores, quien eran personas que se encargaban de diseminar el Evangelio por muchas partes en Estados Unidos y el mundo, en un inicio, al no tener ingresos y no tener de dónde dinero más sacar para poder predicar, para poder imprimir información necesaria para la gente, empezaron a trabajar y por alguna circunstancia Andrews, por ejemplo, dejó de lado el hecho de predicar porque tenían que mantener una familia. Hasta que en 1863, y es más, recién en 1878 empezó el sistema de diezmos, ya que se empezó a estudiar sobre este tema y se encontró luz, en donde Dios nos decía o decía a la iglesia de que el sistema de diezmos es algo beneficioso y bueno para que los obreros que se dedican exclusivamente al evangelio vivan de ello y tengan recursos para poder llegar a esas zonas que a lo mejor tú y yo como hermanos no podemos llegar, porque tenemos nuestras ocupaciones, porque tenemos un trabajo, pero nosotros que somos misioneros sí podemos ir allá. Parte número uno, dadivosidad sistemática. ¿Sabes cuánto era el diezmo de un inicio de la iglesia adventista del séptimo día? Y con lo que yo te voy a decir te vas a sorprender. 2 décadas antes de que se organice la iglesia adventista, estamos hablando de la organización en 1863, o sea, 20 años atrás, no había un sistema de diezmo como tal, o al menos el diezmo no era el diezmo, sino era una especie de ofrenda en función a la ganancia de una persona, la riqueza que uno tenía, pero que en sí era algo mínimo. En caso de un varón, por ejemplo, era entre 5 y 25 centavos de dólar, y en caso de la mujer era apartar entre 2 a 10 centavos de dólar. Y para las personas más ricas era 5 centavos por cada $100 que tuviesen en propiedades. Ya ello, pues Andrews y Jaime White, tras estudios de Segunda de Corintios capítulo 9, versículos del 5 al 7, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2, junto a Frisbee, fueron clave para el desarrollo de este sistema. Pero es gracias a Conray en 1876 quien empieza y publica 2 artículos basados en Malaquías, basados en el sistema de diezmos de Abraham y también el sistema de ofrendas de los israelitas. Es con el estudio de ello que talla y menciona de que sería pues la cantidad que una persona dé para el templo, para la iglesia, sería un 10% y una ofrenda voluntaria de acuerdo a su deseo, deseos en su corazón. Esto la Iglesia Adventista como organización ya lo tomó a bien, empezó a estudiar más todo este tema, al punto de que llegó pues el hecho de que se estableció ese sistema hasta el día de hoy. En esto mismo, cuando hablamos de Malaquías, fue clave porque Malaquías nos enseña, y sobre todo Malaquías capítulo 3 nos enseña sobre la importancia del diezmo. Y cuando nosotros hablamos del contexto en el cual se escribe este texto, o este libro de Malaquías, más o menos gira en el año 515 antes de Cristo, donde el imperio persa reinaba sobre los judíos. Para este punto, los judíos ya estaban en casa, ya habían reconstruido su templo, pero aún habían olvidado ser fieles a Dios. Por ejemplo, el sistema sacerdotal estaba completamente olvidado. Los judíos, los israelitas se casaban con cualquier tipo de mujer
Y a los ojos de Dios esto estaba mal, porque las mujeres de otras naciones traían nuevas costumbres, la cual en vez de ayudar a los judíos, que seguidores de Dios, hacía que estos también adoren a los dioses de las mujeres o de los hombres con los cuales los judíos se mezclaban. Y claro, no se devolvían ni los diezmos ni las ofrendas. Por ende, los sacerdotes, los levitas, no podían atender las necesidades del templo, de los sacrificios, porque no había de dónde sacar. Frente a ello es que Dios les dice: hey, ustedes, ¿qué les pasa? ¿Cómo se les ocurre robarme a mí? ¿Qué piensan? ¿Que yo que no veo, no siento, no, no estoy con ustedes, no estoy al tanto de ustedes? Así que por favor despierten y devuelvan lo que han robado. Y van a ver cómo es que yo les voy a bendecir. En función a eso, entonces, está escrito Malaquías. Y es por eso que es tan importante para nosotros. Un testigo de la mayordomía. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Podemos robarle a Dios? Alex, tú dirás: no, ¿qué hablas? No se puede. ¿Cómo sabes? A lo mejor sí, pero a ver, ¿qué dice la Biblia? Bueno, Malaquías capítulo 3, versículo 8 dice, la verdad, que no. Podremos intentar, podremos creer nosotros que le podemos robar a Dios, pero no, Dios lo sabe todo. Y Hechos capítulo 17, versículo 30 dice que Dios nos hace responsables de lo que nosotros sabemos, pero de lo que no sabemos no nos hace responsables. ¿Y por qué menciono esto? Porque a lo mejor tú no has estado diezmando, tú no has estado ofrendando, porque no sabías o porque no sabías la forma en la cual tenías que hacerlo. Pero ahora que ya sabes, pues tenemos una responsabilidad con Dios. No es una carga, porque ahora vamos a ir a ello. Y la siguiente pregunta es: ¿trae consecuencias graves robarles a Dios? Claro, ok, hemos entendido que no podemos robarle. Ahora, si intentamos robarle, ¿trae consecuencias graves? Pues Malaquías capítulo 3, versículo 9 dice: robar diezmos y ofrendas trae maldición. Y en la vida de los israelitas se vio en que de repente sus cultivos no producían. ¿Qué más? Sus cultivos es más, fueron invadidos. ¿Por qué? Porque al ser infieles a Dios y al no reconocerlo a Él como su sustentador, entonces Dios empezó a dejar de cuidar de las plagas, de las otras o de las invasiones. Entonces sí trae consecuencias. Siguiente pregunta. ¿El diezmo puede ser considerado como un regalo o bendición del Señor? Y aquí hace lo que yo quiero ir. Y algo que tú y yo necesitamos entender. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice: devolver fielmente trae bendición, al punto de no tener dónde o no tener lugar donde más almacenar la bendición que Dios nos da. Y el versículo 12 de este capítulo dice que la gente, las naciones, nos dirán o nos llamarán dichosos, porque la bendición de Dios en nuestra vida será tan grande que nos verán como alguien: wow, interesante, wow, mire ese joven, cómo es que saca tan buenas notas, cómo es que ese joven está tan bien, su salud está perfecta. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que ese joven, pese al problema que ha tenido, igual sigue de pie? Y es que trae muchas bendiciones el hecho de ser fieles a Dios en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Siguiente pregunta. ¿Debo ofrendar para ser bendecido? Y es aquí donde tú y yo necesitamos entender algo. Tú y yo no diezmamos para que Dios nos dé. Tú y yo diezmamos porque Dios ya nos dio, porque Dios ya nos bendijo. Pero al hacer ese acto, estamos diciendo que así como nos bendijo en el pasado, ahora en el presente también, y en el futuro también va a proveer. Ahora recuerda, la bendición de Dios en este hecho no es solamente económico, no es solamente monetario, es el hecho en que Dios nos va a bendecir integralmente, porque nosotros no solamente somos espirituales, no solamente somos físicos, nosotros somos seres sociales y Dios nos va a bendecir en todo aspecto, siempre y cuando tú y yo seamos fieles en este aspecto del cristianismo. Y por ahí hay algunos ejemplos como John Rockefeller y como Haynes, quienes estos personajes llegaron a ser multimillonarios y cuentan o relatan ellos de que su éxito fue gracias a la fidelidad que mostraron hacia Dios. Y de paso, el diezmo y las ofrendas nos enseñan a que nuestra mirada no esté aquí en la tierra, sino esté en el cielo. Al final, podemos ser enterrados con millones de soles a nuestro alrededor, pero cuando nos levantaremos con nuestro carácter. Y nuestro carácter es lo más importante. 1000 maneras de proveer. ¿Qué pasa cuando guardamos todas las ganancias para nosotros? Pues le robamos a Dios y no dejamos, y esto es algo que me impactó a mí en el estudio de esta semana, dejamos de ser bendición
para otros. Dejamos que otros nos dejen de ver como esa bendición que deberíamos ser al ser hijos de Dios. Y esto según Segunda de Crónicas, Segunda de Corintios capítulo 16, versículo 9, ya que menciona una promesa a Dios en donde su favor está sobre los de recto corazón y a su vez hace que la fe del individuo crezca. Pero al negar nosotros nuestros ingresos a Dios, entonces la bendición, al no ser recibida en nuestra vida, en vez de ser una luz para los demás, somos prácticamente un estorbo. Y claro, tú has escuchado, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo enfermedad? ¿Por qué no siento que vivas o estés a mi lado? Es porque en algo de tu vida estás fallando y es muy probable que sea en tu fidelidad a Dios en cuestión de diezmos y ofrendas. Por otra parte, ¿qué debe motivarme a diezmar y a ofrendar? Uno es sostener las provisiones en la casa de Dios y estas provisiones van a servir para los ministros, para los pastores, para los laicos, para los misioneros, personas que se dedican al 100% al compartir el evangelio, es su único trabajo. Es también con estos diezmos y ofrendas que se pueden construir templos, que se pueden ayudar a los necesitados en casos de emergencia. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es experimentar la bendición de Dios sobre aquellos que son fieles. Cuando tú diezmas y ofrendas, cuando tú eres fiel en este aspecto de nuestro cristianismo, podemos ver las bendiciones de Dios y ser una bendición para los demás, como ya mencioné hace rato. Punto número 3 es que nuestro carácter se refina y empezamos a percibir y a ver la importancia de las cosas ya arriba en el cielo y la importancia de las cosas aquí en la tierra. En pocas palabras, nos ayuda a desligarnos de este mundo y a no ser tan comprometidos al punto de dar la vida por seguir, no sé, generando ingresos. En cambio, te enseña a dar la vida, pero por el Señor. Te enseña a dejar, si es posible, todos esos millones que has acumulado, porque sabes que al final lo más importante es que si es que mueres, resucites y te encuentres con el Señor. Y si estás vivo, te encuentre compartiendo de lo que tienes con los demás. Entonces, ahí hay 3 porqués que nosotros, al saber, debemos estar motivados a diezmar y ofrendar. Así que, en conclusión, hemos notado que el sistema de diezmos y ofrenda se retomó a mediados del siglo XIX. Es con el surgimiento de la Iglesia Adventista que, pasados los años y al leer la Biblia, se vio necesario, indispensable el sistema de diezmos y ofrendas para el avance del Evangelio. También hemos notado que según Malaquías, Dios está al tanto de todo y nosotros no le podemos robar, no le podemos engañar al Señor. Por ende, lo que nos queda es ser fiel a Él. Solo que esta fidelidad por sí ya trae bendición. ¿Y de qué forma Dios nos puede bendecir? De 1000 maneras. Y no es que solamente nos bendiga económicamente, sino también nos bendice en nuestras relaciones personales, en el tiempo que nosotros dedicamos a hacer las cosas, nos bendice en nuestro trabajo, nos bendice físicamente, nos bendice de muchas maneras. Entonces, allí la importancia del diezmo y ofrendas. Entonces, recordando la pregunta inicial, ¿tu problema es malgastar tu dinero o no saber distribuirlo bien? Yo sé que a veces como jóvenes implicamos porque tenemos que sacar dinerito para la novia, para la chica que nos gusta, para salir con los amigos, salir o comprar alguna cosa nueva para impresionar a los demás, porque eso pasa en nosotros, es normal. Claro, tenemos que empezar a regular ello, tenemos que aprender a organizarnos bien. Dios quiere y abre las ventanas de los cielos para que las bendiciones sobreabunden en nuestra vida. Y cuando nosotros somos fieles, vamos a saber qué hacer con ese dinero. Y mientras tanto, tú y yo necesitamos ser fieles. Y eso no quita claro el hecho de que yo comparta mi fe con los demás. Porque puedes ser fiel diezmante y decir, no, hasta acá ya más no quiero hacer, no quiero dar un estudio bíblico, no quiero abrir la Biblia, no quiero predicar. No, tampoco es así. Tú en donde estás tienes que predicar, tienes que compartir el Evangelio. Porque si no, ¿qué tipo de cristianos podríamos ser? Recuerda, Dios te bendice de forma integral y tú como cristiano necesitas ser un cristiano integral. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarnos en este repaso de la lección. Te esperamos la próxima semana para que juntos podamos seguir aprendiendo más y más de Dios y de su palabra.